¿Qué tal, amigos de Tijuana Contigo? Bienvenidos a este espacio que llega gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana y también a la alianza entre varios portales, varios medios de comunicación que se han unido ante esta crisis, pues, que estamos pasando, sanitaria y también económica. Algunas universidades también han abierto sus puertas para conectarnos a través de sus fanpages y también al Ayuntamiento de Tijuana, que de manera generosa también ha decidido sumarse a sus empresarios, a sus emprendedores, para llegar a todos ustedes. El Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, el CDT, inicia este proyecto que se llama Tijuana Contigo en dos versiones, en dos vertientes. La primera es atender el hoy. Por eso aquí abajo en su pantalla están pasando los teléfonos de algunas iniciativas que necesitan de nuestro apoyo. Banati, la Cruz Roja, el Hospital General, hay asilos de ancianos, hay casas de cuna, orfanatorios que se han quedado sin el apoyo económico porque hay empresas que están cerrando o gente que donaba pues ha dejado de hacerlo. Es atender el hoy y estamos para apoyarles. Marquen por favor los teléfonos del Consejo de Desarrollo, aquí están abajo pasando, si hay una necesidad específica para la organización a la que apoyas o tienes tú algo que ayudar para apoyar, por favor, llámanos. Y por otro lado, el CDT tiene como misión ver el futuro de esta ciudad, así lo ha hecho desde los últimos 20 años y no va a abandonar esa posición y por eso iniciamos estos programas para platicar del futuro. Ya hemos estado en sus casas, hemos estado en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, hablando del futuro de un montón de cosas. Hemos hablado del futuro de salones de clases, el futuro del vino, el futuro de la comida, el futuro del transporte. Hemos platicado sobre el futuro de las oficinas. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el futuro del trabajo. Si bien hoy estamos pues lamentando y llorando la pérdida de seres queridos que han muerto por el COVID-19, también lo vamos a hacer pronto llorando y lamentando por esos otros también que están perdiendo su trabajo. Pero hay alternativas, hay nuevos normales y viene un futuro que si bien es incierto, también es fascinante y lleno de oportunidades. Y para eso he invitado a un investigador. Él es el doctor Luis Carlos López Ulloa, que conozco también desde mucho tiempo. Él es maestro en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Y pues le doy la más cordial de las bienvenidas a esta charla sobre el futuro de los trabajos. Luis Carlos, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Carlos, vamos entrando en materias. La primera pregunta es, ¿qué carajos está pasando con el mundo del trabajo? Bueno, híjole, fíjate que cuando me hiciste el favor de invitarme a estas charlas, a esta iniciativa que traes con el CDT, me acordé mucho de este librito que no es mío, claro, es de un señor que se llama Andrés Oppenheimer, pero que se llama Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Y creo que está muy ad hoc a lo que me parece que viene en lo inmediato para muchos países y para algunos otros, como el caso de México, en el caso de México, creo que llegaremos un poquito a la saga, ¿no? Por el propio desarrollo económico, industrial y tecnológico que tienen los países. Pero que este libro se dedica a hacer una especie de tratar de ver el futuro del trabajo. Es decir, una vez que los robots sean el nuevo normal, una de las preguntas que por ahí, uno de los temas que traíamos ahí planteados, es qué va a pasar con los trabajos, ¿no? Es decir, qué va a pasar con la gente que va a ser sustituida por un robot. Un poco como lo que sucedió en la época de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, cuando las fábricas empezaron las máquinas a sustituir el trabajo que hacían a lo mejor 5 o 10 personas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en este momento, que todavía muchos países le apostamos a la cuestión de la mano de obra en manufactura, pues en los próximos 10, 15, 20, 30, 50 años, eso va a cambiar, ¿no? Es decir, lo que nosotros vemos en un parque industrial, que vemos por ejemplo, Tijuana, ¿no? Que es muy cotidiano si sales muy temprano en la mañana y ves camiones de traslado de personal a los parques industriales de la ciudad, pues eso en unas décadas va a desaparecer. Digamos, esa escena matutina en Tijuana o esa escena vespertina en Tijuana va a desaparecer. ¿Por qué? Porque esos trabajos van a ser sustituidos por robots, básicamente, ¿no? Y es una de las cosas que plantea este libro, es decir, ¿cuáles trabajos son susceptibles de ser sustituidos? Entre ellos, pues todos los trabajos que son mecánicos o repetitivos, pues son los que eventualmente son trabajos que van a desaparecer. Estoy hablando, por ejemplo, de cuestiones como atención a clientes, meseros, cocinas. Por ejemplo, uno de los casos que comenta Andrés Oppenheimer es en una visita que hace a Japón, hay un restaurante donde va él y unos amigos a comer sushi
y entonces empiezan a preguntar ahí con el gerente, que es todavía una persona, un ser humano, pero resulta que todo el proceso de fabricación de los platillos estaba automatizado y era hecho por un robot, ¿no? Entonces, ese tipo de escenas que parecieran como de películas futuristas, así medio catastróficas, ¿no? Como de repente lo que vemos, ¿no? En las películas, bueno, esa va a ser la nueva realidad, ¿no? Es decir, va a ser más común la toma de decisiones a partir de, bueno, ¿qué es más económico y eficiente? ¿Un robot o 2 o 3 personas haciendo el mismo proceso, ¿no? Y eso es un tema que hay que irnos, yo creo que hay que irnos preparando mentalmente, es decir, porque eso exige un reto para las universidades, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, ¿no? Y tú y yo lo hemos conversado muchísimas veces, ¿no? ¿Qué tanto las universidades están preparando, o en las universidades estamos preparando a las personas para entender que a lo mejor yo, por ejemplo, que soy licenciado en historia o un contador, qué tanto el trabajo que yo sé hacer va a ser sustituido eventualmente por un robot, ¿no? O casos como el que maneja Andrés Oppenheimer de cuestiones de medicina, incluso cuestiones de derecho, ¿no? Es decir, ya hay en este momento en algunos países, en Asia y en Estados Unidos, ciertas labores en los despachos de abogados que ya son hechos por máquinas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la búsqueda de información en Internet, ¿no? Es decir, del caso de Pedrito Pérez contra Juanito López, ¿no? ¿Cuál es el documento y traerlo? Entonces, eso ya no necesita hacerlo una persona. Tú le vas a dar una serie de criterios al buscador, como de hecho lo hacemos ya, y el buscador te va a jalar los documentos al respecto, ¿no? E incluso temas tan sencillos o actividades tan sencillas como la transcripción de entrevistas, pues que ahora ya lo puedes hacer incluso en Google Docs. Ya no necesitas ni siquiera utilizar tus manos. Tú le das la indicación al aparato en la computadora o al software, pues, y tú le empiezas a dictar y se empieza todo eso a transcribir. Entonces, todas estas tareas que ahorita son sencillas y que pareciera que, no, pues tú necesitas a alguien que esté escuchando y transcribiendo, pues eso ya en el futuro cercano va a empezar a ser hecho por la automatización. Híjole, a ver, ante este escenario que pareciera de ciencia ficción, eventualmente creo que llegaremos a algo así, pero va a haber, creo yo, funciones que son propias de la inteligencia humana, de la creatividad humana, y yo creo que eso no estaría en duda, pero mi pregunta es, ante este escenario nuevo, en donde se están repensando y replanteando las funciones en las empresas, lo hemos visto aquí ya en varias ocasiones, lo estamos viendo ya con los despidos. A lo mejor en México es distinto por la cuestión laboral y el gobierno, cómo está involucrado, pero lo estamos viendo con nuestros vecinos, ahí es de la noche a la mañana, porque así es el juego. Así son las reglas allá, de la noche a la mañana se quedan sin trabajo y de repente también se abren oportunidades bajo otro esquema y bajo otra forma de trabajar y etcétera, etcétera. ¿Cómo se enfrenta esto? O sea, si yo soy ese trabajador y que estoy eventualmente enfrentándome a un escenario que va a ser complejo y adverso, para empezar, ¿cómo lo enfrento? Bueno, yo creo que aquí en tu pregunta hay un tema clave. Me parece que debemos de dejar el viejo modelo del trabajo del siglo XX, donde yo estaba 30, 35 años en una empresa y tenía prestaciones laborales y había una serie de elementos de que yo estaba pensando en mi retiro, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, tengo un trabajo fijo, tengo la fortuna y el privilegio de tener un trabajo fijo, y yo en 25 años más me voy a poder jubilar de la universidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo me jubile, pues va a haber ahí en mi Afore un dinerito para mi retiro y demás. Bueno, ese tipo de trabajos o esa idea del trabajo que... Bueno, si es que no se va al aeropuerto o a Dos Bocas, doctor. Tampoco lo tienes muy seguro, Sí, yo de hecho ese dinero... El otro día hablando con mi agente de la Afore, le dije, mira, yo nomás hago esto porque es un parte del ritual o del trámite, digamos, de mi vida laboral, pero la verdad es que ese dinero difícilmente creo que lo vaya a ver en algún momento, pero en fin, ¿no? Pero digamos, ese viejo modelo del trabajo con prestaciones, trabajo fijo, de que voy a estar en una empresa toda mi vida económicamente activa, ese modelo también está en desaparición, pues, ¿no? Y todo esto que vemos de desencuentros políticos, vamos a decir, es parte de ese debate, pues, es decir, ahora el nuevo
el nuevo modelo del trabajo va a ser más bien que yo ya no me especializo en ser licenciado en historia, yo solo puedo hacer labores de un historiador, sino que debo de tener capacidad de tener otros elementos o herramientas, porque a mí me parece que las personas en el futuro inmediato, los próximos 10, 15, 20 años, el modelo del trabajo va a ser más bien por proyectos o temporal. Voy a estar 2 o 3 años en una compañía y luego, porque sé hacer, tengo otras habilidades, me voy a ir a otro trabajo unos 5 años, y me voy a ir a otro trabajo otros 3 años. Es decir, en lugar de estar en un trabajo fijo, con una serie de prestaciones bajo el viejo modelo del trabajo del siglo XX, ese modelo de trabajo pertenece a la vieja idea del estado de bienestar, pues, ¿no? De la protección a los trabajadores. Me parece que ahora la característica del trabajo para el futuro va a ser, si me permites la expresión, la incertidumbre, en el sentido de que no necesariamente voy a permanecer en una compañía toda mi vida, sino voy a tener 5 o 6 trabajos que tienen que ver con 5 o 6 habilidades distintas. Entonces, por eso te decía hace un momento lo de las universidades. Es decir, yo creo que las universidades ahorita estamos cometiendo el error, y me estoy dando un balazo en el pie porque yo trabajo en una universidad. Me parece que cometemos el error de querer continuar con un modelo que no necesariamente es defectuoso, pero que no va a responder a las necesidades del futuro del trabajo. Es decir, yo a un licenciado en historia o a un filósofo o a un contador le tengo que enseñar habilidades adicionales a las propias de la disciplina. Pues entonces yo creo que tendríamos que pensar más bien en estudios disciplinares, ¿no? Es decir, un contador, un administrador, más bien que obtenga un título en ciencias administrativas y económicas, por decir algo. Un historiador, un filósofo y un literato va a obtener un grado en humanidades y ciencias sociales, por decirte algo, ¿no? Entonces, más que especializaciones, me parece que vamos a tener que aprender a las universidades a generar disciplinas de abanico, vamos a decir, o de nicho, pues, ¿no? Para que yo, un historiador, hoy puedo estar dando clases y mañana puedo estar sentado escribiendo la historia del CDT, por ejemplo, ¿no? Claro. O de Testa Marketing, por decirte algo, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es obligada y a la vez complicada, porque visualizar el futuro es difícil, pero ¿cuál es el new normal? Ya con eso yo creo que terminar, porque está bastante interesante, pero el tiempo nos gana. ¿Cuál va a ser el new normal? Es decir, mañana esto se abre, literalmente en 2, 3 semanas esto se abre, tal vez sea escalonada la llegada o el regreso al trabajo, porque eso es lo que otras sociedades están haciendo y al parecer está funcionando, no es de golpe. Bueno, ante esa llegada escalonada, ¿cuál va a ser el nuevo normal en el mundo del trabajo? Yo creo que a partir de esto que nos está pasando, el trabajo desde casa tiene que ser un nuevo elemento de la normalidad. Yo, por ejemplo, tengo clases todas las mañanas de lunes a jueves. Entonces, en lugar de estar el lunes a jueves yéndome temprano al trafical y tratando de llegar puntual a la OBC, yo puedo hacer lo que hago en el aula, lo puedo hacer perfectamente desde mi casa, transmitir vía la computadora, los alumnos conectados, podemos, digamos, resolverlo. Y ya en la tarde puedo ir, no sé, de 4 a 8 de la noche a resolver asuntos propios de la coordinación que tengo en la facultad, por decirte algo, ¿no? Creo que este ejemplo va a ser el elemento que tiene que hacer que los dueños de empresas o empresarios o los rectores o en general el que tenga una empresa, que tiene que pensar muy bien y tiene que hacer muy bien sus cuentas, vamos a decir, en términos de tiempo y productividad, de si vale la pena o no que un colaborador mío haga trabajo desde su casa, ¿no? Porque aquí creo que el elemento que también se va a discutir mucho es, yo puedo estar 10 horas en la universidad y no ser productivo, y puedo estar 4 horas en mi casa y ser muy productivo. Entonces, me parece que el trabajo también se tiene que pensar más que en términos de jornada laboral, que también es parte de este viejo modelo del trabajo del que hablamos hace un momento, tiene que enfocarse más en la productividad. Es decir, si tú te quedas en tu casa, ¿cuáles son los resultados que vas a obtener en un tiempo determinado de trabajo, ¿no? Como lo que te planteo, pues decir, yo puedo estar en mi casa de 10 a 2 de la tarde transmitiendo las clases, y en la tarde puedo ir a la universidad y hacer mi trabajo de oficina, de sacar oficios, de atender una reunión con el director o con otros profesores, etcétera, ¿no? Que incluso esas reuniones, pues las podemos hacer justo como la estamos haciendo esta charla tú y yo justo en este momento, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una evaluación de cómo pensamos
la idea del trabajo y las jornadas de trabajo y la productividad y todas estas cosas que tienen que ver con eso. Y lo otro es que todas estas plataformas que hay ahora donde se imparten cursos como Doméstica, Coursera, no sé, estas que están ahorita en un boom, pues también van a ser parte de las nuevas plataformas de trabajo desde casa para las personas. Es decir, a lo mejor yo no tengo un trabajo fijo, pero tengo 5, 6 u 8 cursos en distintas plataformas y ese se vuelve mi ingreso normalito mes con mes, ¿no? Más asesorías o consultoría o tengo unas clases presenciales en una universidad con lo que complemento y puedo vía ese trabajo de clases en una universidad tener estas prestaciones como el IMSS o aportaciones a la Afore, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la idea del trabajo, desde mi punto de vista, se va a mover muchísimo, muchísimo. Y la palabra que eso lo define, me parece que de entrada es incertidumbre, incertidumbre en el mejor de los sentidos, pues, ¿no? Claro, sí, incertidumbre con cierto, hasta cierto punto con fascinación por lo que viene, ¿no? Porque es lo que provoca nuevas oportunidades. Desafortunadamente estamos hoy velando y llorando a los que se están yendo por motivos de salud, por culpa de COVID, pero pronto serán los que se queden sin empleo, los talleres cerrados, los consultorios cerrados, las cafeterías. Y ahí es donde reinventarnos en todos los sentidos, en el espacio de trabajo, también en el ambiente laboral, pero sobre todo también los esquemas. Aquí va a ser todo un reto. Sí. Que van a tener que enfrentar de manera tripartita trabajadores, empleadores y gobierno ante una nueva realidad. Luis Carlos, muchísimas gracias. El tiempo, la verdad es que nos y platicar ya en concreto algunas tips, algunas acciones así muy en particular para que todos aquellos que van a enfrentarse a esa situación, a esta nueva situación de un nuevo empleo, bueno, hay que moverse y hay que reajustarse y reinventarse, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Jair, en control, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos como todos los días a la 1 de la tarde a través de Tijuana Contigo, este esfuerzo del CDT, del Consejo de Desarrollo de Tijuana, que llega a ustedes a través de una red de universidades, de organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, y por supuesto también el Ayuntamiento de Tijuana, que ha prestado y ha abierto su casa a través de sus fanpages para reunirnos en este gran canal de comunicación y platicar con nuestro ecosistema ejecutivo, emprendedor, trabajador de la ciudad. Muchísimas gracias, buen provecho, nos vemos mañana.